Continuaremos con nuestro bloque de geometría y el cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. En el anterior vídeo se nos planteaba la duda de cómo calcular el perímetro de un triángulo y dijimos que teníamos que estudiar el teorema de Pitágoras. Es lo que haremos en este vídeo. Para estudiar el teorema de Pitágoras partiremos de nuestra unidad de superficie, que es un cuadrado de un metro de lado. Igual que en el vídeo anterior, lo partiremos por la mitad para obtener un triángulo. A la hora de plantear nuestra estrategia para llegar al teorema de Pitágoras, lo que haremos será un poco de manualidades. Dibujaremos un cuadrado verde en uno de los lados, otro cuadrado verde en otro de los lados y un cuadrado naranja en el tercer lado, que casualmente será el lado más largo. Hacemos un poco de recorta y pega y con unos movimientos obtendremos que el área del cuadrado verde es exactamente igual que el área del cuadrado naranja. Curioso, ¿verdad? Es decir, que el área del cuadrado verde más el cuadrado verde es exactamente igual que el área del cuadrado naranja. Y esta será nuestra base para explicar el teorema de Pitágoras. Ahora será el momento de realizar algunas definiciones. En un triángulo rectángulo, los catetos siempre serán los dos lados cortos. Como tenemos dos lados cortos, a uno le llamaremos cateto 1 y al otro le llamaremos cateto 2. Y el tercer lado, que siempre será el lado largo, le denominaremos hipotenusa. Y siempre será el lado opuesto al ángulo recto. Como decíamos antes, la suma de las superficies de los cuadrados verdes es igual a la superficie del cuadrado naranja. Es decir, el área del cuadrado 1 más el área del cuadrado 2 es igual al área del cuadrado 3. ¿Cuál es el valor de estas áreas? Vamos a verlo. En el cuadrado 1, cuyo lado es cateto 1, será cateto 1 al cuadrado. Este es el valor del área. En el caso del área 2, será cateto 2 al cuadrado. Lado al cuadrado, como el lado es cateto 2 al cuadrado. Y en el caso del cuadrado 3, cuyo lado vale la hipotenusa, el área será la hipotenusa al cuadrado. Si sustituimos las áreas por sus valores, área 1 por cateto 1 al cuadrado, área 2 por cateto 2 al cuadrado y área 3 por hipotenusa al cuadrado, obtendremos el mítico teorema de Pitágoras. Y esta es una fórmula que siempre me relaciona los valores de los tres lados de un triángulo rectángulo, importantísimo, triángulo rectángulo, valgan lo que valgan sus catetos y su hipotenusa. En cualquier triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras se cumple. Y vamos a verlo con un ejemplo. Partimos, por ejemplo, de este triángulo rectángulo cuyos lados valen 3, 4 y 5. Los catetos, los lados cortos, son 3 y 4 y la hipotenusa, el lado largo, es 5. Si el teorema de Pitágoras me dice que cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, quiere decir que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado debería ser 5 al cuadrado. ¿Y esto es cierto? 9 más 16 es 25. ¿Es 25? Sí. En este caso concreto, el teorema de Pitágoras se cumple. Pero no solamente se cumple para este triángulo rectángulo, sino para cualquier triángulo rectángulo. Y esto es fundamental y lo utilizaremos durante muchos cursos hasta llegar a bachillerato e incluso más allá. Una de las mayores utilidades del teorema de Pitágoras es que, ya que es una fórmula que me relaciona los tres lados de un triángulo rectángulo, en caso de que desconozcamos uno de los tres valores, siempre podemos obtenerlo resolviendo la ecuación que nos queda. En este caso, utilizamos el ejemplo de un triángulo rectángulo cuyos catetos valen 2 y 5 y la hipotenusa la desconocemos. Como es un triángulo rectángulo, hemos dicho que siempre se cumplirá el teorema de Pitágoras. Pues vamos a sustituir cada lado por su valor. El cateto 1 vale 2, que lo elevaremos al cuadrado, más el cateto 2, que vale 5 al cuadrado, debería ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Y la hipotenusa la desconocemos, la vamos a llamar x. Si resolvemos esta ecuación, 2 al cuadrado es 4, 5 al cuadrado es 25, 4 más 25 es 29. Y 29 es el valor de la hipotenusa al cuadrado. Es x al cuadrado. Esto hemos deducido del teorema de Pitágoras. ¿Qué número elevado al cuadrado da 29? ¿Qué número multiplicado por sí mismo da 29? La raíz de 29. Y el resultado lo dejaremos como raíz de 29 a no ser que nos pidan lo contrario, ya que resolver la raíz de 29 nos llevaría a un número decimal con infinitos decimales. Se trata de un número irracional. Si dejáramos, por ejemplo, 5,38 estaríamos perdiendo infinitos decimales detrás y por lo tanto estaríamos perdiendo exactitud. Por lo tanto, salvo que nos lo pidan explícitamente, no utilizaremos el número decimal, sino que dejaremos el resultado como raíz de 29. Veamos un último ejemplo en el cual el valor de la hipotenusa sí que la conocemos, pero desconocemos uno de los catetos. Un cateto valdrá x, valor desconocido, el otro cateto vale 12 y la hipotenusa 13.
Como es un triángulo rectángulo, siempre se cumple el teorema de Pitágoras. Y lo que haremos, igual que antes, será sustituir cada lado por su valor. El cateto 1 vale x al cuadrado, el cateto 2 vale 12 al cuadrado y la hipotenusa vale 13 al cuadrado. Si resolvemos estos cuadrados nos queda que x al cuadrado más 144 es 169. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Pues igual que hacíamos en la unidad didáctica correspondiente, restamos 144 en ambos lados, de forma que x al cuadrado será igual a 169 menos 144, es decir, x al cuadrado es 25. ¿Qué número elevado al cuadrado da 25? La raíz de 25, que es 5.